Amén, hermanos. Alabado sea el Señor que podemos entrar en estas lecciones de la Biblia. Debemos considerar que realmente Dios tiene un anhelo, tiene un propósito, y este propósito está bien definido dentro de su palabra. Y por supuesto, la palabra es la Biblia escrita que nosotros conocemos hoy en día. También es importante reconocer que nosotros como cristianos debemos de conocer las escrituras, debemos de conocer su estructura, pero debemos de considerar qué es lo que la Biblia nos provee. En estas 3 lecciones que vamos a ver algunos asuntos relacionados con cosas físicas, prácticas que fueron escritas como parte de la historia con respecto a la Biblia. Entonces vamos a entrar en ese mensaje y pues debemos siempre considerar la carga que cada uno de estos mensajes nos puede dar. Vamos a ir a la primera escritura. En 2 Timoteo 3:16 dice toda la escritura, es importante recordar eso, que es toda la escritura, es dada por el aliento de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este versículo de 2 Timoteo 3:16 hace referencia al hecho de que todo lo que Dios escribió fue con fines de darnos su aliento, es decir, su misma persona. Entonces, cuando vamos a la Biblia, lo que obtenemos de ahí es su misma persona, es decir, lo que Él exhala y que nosotros podemos inhalar. Eso está en 2 de Timoteo 3:16. Luego también podemos ir a otro versículo, Juan 6:63. Y dice Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Debemos de reconocer en esta parte de la escritura que aunque nosotros vayamos ahorita a ver algunas cosas pues de la historia, de todos modos debemos de ir con nuestro espíritu. Es necesario que nosotros indaguemos en la Biblia, que profundicemos desde nuestro espíritu. No debemos nunca caer en la letra muerta, ni simplemente en contar una historia, ni elaborar un esquema con el fin de entender algo, sino que nuestro fin es conocer a Dios, avanzar hacia Dios y por supuesto encontrar a Dios en cada una de las escrituras. Entonces esta palabra es con el Espíritu, es en el Espíritu, no es una letra muerta. Luego vamos a la escritura de Efesios 3 del 9 al 11 dice, y de alumbrar a todos para que vean, cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, a fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y autoridades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces vemos en esta parte de la escritura que la Biblia realmente tiene como fin conocer a Dios, pero el conocer a Dios tiene como propósito llevar a cabo este propósito que Él mismo se designó en el tiempo. Muchos de nosotros podemos hoy leer la Biblia y tal vez tenemos la idea de encontrar algo moral o algo ético o simplemente enseñanzas que nos puedan ayudar en mejorar nuestra vida. Sin embargo, el fin de las escrituras es que nosotros podamos ser alumbrados, que nosotros tengamos todo el panorama de lo que Cristo es, de cuál es su propósito, y esto es con fines a obtener lo que Él desea en el tiempo. Entonces, hermanos, debemos de hoy como primer punto establecer que el Señor anhela algo con respecto a la escritura, y eso es a lo que vamos a referirnos hoy. No tenemos mucho tiempo, así que voy a ir con algunos puntos importantes dentro del bosquejo. La primera lección, la lección 2, dice la redacción de la Biblia. En el numeral 1 dice antes que se escribiera la Biblia. En el A no existía revelación escrita de Dios. En el B solo había instrucciones, las cuales eran transmitidas mediante la tradición oral. Debemos de recordar que los pueblos antes no tenían una forma de escribir algo, entonces se lo contaban de padres hacia hijos. Por supuesto, eso llegaron a ser de abuelos a padres y a hijos. Entonces se fue dando una tradición oral que iba siendo contada como parte de la historia, y de la misma manera la escritura fue contada de algunas generaciones a través de la tradición oral. El 2 dice los idiomas usados en tiempos antiguos, y aquí debemos de elaborar un bosquejo como mental,
porque debemos reconocer, digamos, cómo la Biblia fue trascendiendo en el tiempo con respecto al idioma. Por ejemplo, antes del diluvio, nosotros no conocemos cuál era la forma de la escritura o la forma del idioma que se utilizaba, pero sabemos que después del diluvio se llegó a utilizar el idioma acadio, que algunas palabras como Adán, Edén, sábado, ¿verdad?, nos denotan que se usó el acadio como un idioma común entre las personas que pues fueron parte de la Biblia. Luego tenemos que este idioma acadio fue instituido hasta el año 2000 años antes de Cristo, ¿verdad? O sea, un tiempo muy considerable, y eso es en el tiempo de Abraham. Luego del 2000 antes de Cristo para el 600 antes de Cristo se cree que la escritura pues se dio a través del arameo. Vemos en algunos escritos babilónicos de la tribu de Sem que este arameo llegó a ser la lengua común entre el pueblo pues que era de Dios. Luego vemos ya la mezcla cuando el pueblo de Israel llega a Canaán y entonces adopta el idioma hebreo. Recuérdense que este idioma hebreo pues prácticamente es el idioma del Antiguo Testamento, y Abraham tuvo que abandonar este idioma arameo para introducirse en el idioma de Canaán, o sea, el hebreo. También tenemos que después de esta lengua se utilizó el arameo. Después del arameo, perdón, los israelitas entraron en cautiverio de Babilonia, y por supuesto hubieron otras condiciones para el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando vemos acá el Nuevo Testamento, vemos que Roma empezó a conquistar las tierras que rodeaban todo el mar Mediterráneo. Entonces el griego llegó a ser parte fundamental de todo el Nuevo Testamento, aunque hay algunas palabras en arameo que todavía se pronunciaron en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Eli lama sabactani, que es parte digamos, de lo que Jesús dijo. Entonces ahí podemos ver cómo es que este idioma pues fue cambiando a través del tiempo utilizado en la Biblia. Luego vamos al numeral 3, que dice los autores de la Biblia y los lugares en que esta fue escrita. El A dice el Antiguo Testamento. Y es importante reconocer que en el Antiguo Testamento Moisés escribió el Pentateuco, es decir, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Josué escribió Josué. Jueces fue escrito por Samuel, y los primeros 24 capítulos de Primera Samuel se cree que también fueron escritos por Samuel. Añadido a eso también el libro de Ruth. Ahora, después de que Samuel murió, o sea, del capítulo 25 en adelante de Primera de Samuel y Segunda de Samuel, se cree que lo escribió Natán y Gad, que prácticamente llegaron a ser parte de la historia de estos autores. Ahora tenemos que el primer libro de Reyes y el segundo libro de Reyes fue escrito por Jeremías. El primer libro de Crónicas y el segundo libro de Crónicas fue escrito por Esdras. También Esdras escribió Esdras, Nehemías escribió Nehemías. Esther se cree que probablemente lo escribió Mardoqueo, que ustedes recordarán la historia, cómo él se involucró en esa historia, y pues él fue el escritor de este libro. Ahora tenemos también el libro de Job, que es más difícil de comprender cómo se escribió, pero algunos historiadores consideran que lo pudo haber escrito Moisés o Eliú, que era uno de los amigos de Job. Si vemos en la historia, este tiempo de Job se llevó desde antes de Moisés hasta los días de Abraham. Entonces, por eso es difícil comprender quiénes fueron los autores. Luego tenemos que los salmos fueron escritos en la mayoría por David. 73 salmos tienen la cifra que fue escrita por David, y 4 más que pareciera ser que no son de su autoría. Sin embargo, nos lo confirma la misma historia. También tenemos el libro de Proverbios, Eclesiastés y Cantares, que fueron escritos por Salomón. Algunos fueron escritos por Agur y Lemuel. Y pues también tenemos los 16 libros de los profetas, que estos varían. Por ejemplo, tenemos profetas como Daniel, Jeremías, Joel, Abdías, Malaquías, Nahum, todos los que forman parte de los profetas de aquel entonces. Entonces, nosotros debemos de conocer la Biblia, debemos de conocer sus autores, porque a través de la historia muchos han querido esconder la verdad. Inclusive han querido aumentar libros o han querido descifrar otros autores que no son reconocidos según
las autoridades que escribieron la Biblia. Entonces, la Biblia es algo muy personal, algo muy nuestro, y debemos de cuidar en ese sentido de cada aspecto. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. En el literal, en el B, en el 3b, dice el Nuevo Testamento. También este Nuevo Testamento pues fue escrito por Mateo, que era un recaudador de impuestos. Escribió Mateo. Marcos, que ustedes saben que él también fue pues una persona muy importante dentro de este contexto para escribir el Evangelio de Marcos, que nos relata al Salvador esclavo. Tenemos también a Lucas, que fue un médico, que él escribió Lucas. Tenemos a Juan, que fue un discípulo de Jesús, le decían el discípulo amado, que él escribió Juan. Escribió también las epístolas de Juan y escribió Apocalipsis. También tenemos que el libro de Hechos lo escribió también el mismo médico Lucas. Tenemos también los 14 libros de Romanos hasta Hebreos, que fueron escritos por Pablo, ¿verdad? Conocemos alguna historia de Pablo, que pues por revelación él dejó de perseguir a la iglesia y fue una de las personas que el Señor utilizó para su propósito, para dar a conocer las escrituras de una manera más profunda. Y tenemos también el libro de Apocalipsis, por último, que fue escrito por Juan. En esta parte de la revelación, donde pues prácticamente vemos el fin de los tiempos, pero vemos la revelación de Jesucristo. Ahora también se me había olvidado mencionar estos dos libros, que es Jacobo, que fue escrito por Jacobo, que era un hermano carnal de Jesús, y el libro de Primera y Segunda de Pedro, que fue escrito por Pedro, que era el pescador, ¿verdad? Una persona de humilde origen. Entonces, estos, digamos, son los autores del Nuevo Testamento. Ahora, ¿en qué fechas fue escrito la Biblia? Eso está en el numeral 4, las fechas en que fue escrita la Biblia. Y luego tenemos que aquí que el Pentateuco fue aproximadamente escrito en el año 1500 a.C., y llegamos hasta los libros de Malaquías, que probablemente terminaron de escribirse en el 400 a.C., antes de la venida del Señor. Luego, todo el Antiguo Testamento se llevó un tiempo aproximadamente de 1100 años para ser escrito. Luego tenemos el Nuevo Testamento, que fue escrito en el año 340 después de Cristo, Mateo. Pero Apocalipsis fue escrito en el 94 y 96 después de Cristo. Esto nos da más o menos un periodo de 50 años entre el que fue escrito el Nuevo Testamento. Al final, la Biblia fue escrita alrededor entre 1500 y 1600 años se llevó para escribir toda la Biblia. Entonces, alabamos al Señor porque los 39 libros del Antiguo Testamento más los 27 del Nuevo Testamento nos dan un panorama del propósito de Dios. Desde la Génesis primaria hasta la revelación de Jesucristo en Apocalipsis, nos describen fidedignamente cómo es que el Señor fue llevando a cabo su propósito a través de todos estos hombres. Recordemos que la Biblia fue escrita por algunas 40 personas aproximadamente. Pues ahí van a ver algunos más, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los hijos de Coré, que se mencionan algunos de los salmos, pero tal vez no querían escribir su origen porque venían de un antepasado que se rebeló en contra de Dios. Entonces es importante reconocer esta parte de la historia. Ahora vamos ahora al numeral 5, dice el reconocimiento de la autoridad de la Biblia, y está en el literal A, el Antiguo Testamento. Y tenemos aquí como el número 1, el Pentateuco de Moisés, que ya hemos hablado de esto. Realmente tenemos que reconocer que la Biblia en sí misma tiene una autoridad. Digamos, Moisés, que escribió este Pentateuco, habló sobre la ley y es uno de los grandes personajes de la Biblia que se involucran directamente a escribir cada periodo significativo desde la creación prácticamente hasta después de que los israelitas salen de cautiverio y establecen las leyes para que el pueblo de Dios pueda seguir adelante. Ahora, los evangelios tienen una particular connotación aquí con respecto a la autoridad, porque, digamos, en cada época hubieron concilios y hombres llamados eruditos que estudiaron la Biblia, no solo la parafrasearon, sino que la tradujeron literalmente desde los idiomas originales hasta contextualizarlos a los idiomas que hoy utilizamos. Entonces, hoy debemos de reconocer que la Biblia es prácticamente todo lo que Dios es
todo lo que Dios quiere obtener. Y por supuesto, debemos de reconocer que la autoridad de la Biblia tiene que ver con la divinidad de Dios. Es decir, fue dada por el mismo aliento de Dios. Tanto el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, como el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, fue dado por el aliento de Dios con el fin de redarguir, de instruir, de injusticia. Eso es la manera que nosotros debemos de ver y contemplar la Biblia. Esta es la parte prácticamente de la redacción del libro. Ahora vamos a ir más adelante en la lección número 3. Lección número 3 dice la redacción de la Biblia 2. Y aquí nos va a explicar algo muy importante que son los temas en los cuales tiene que ver con la Biblia. Entonces es algo muy profundo que debemos de entrar en cada, digamos, en la comunión con los jóvenes. Debemos de establecer estos temas porque estos les van a ayudar a ellos a ver todo el panorama de lo que Dios ha hecho a través del tiempo y los va a introducir en la economía del Señor. Vamos al primero, que es el tema de la Biblia. El tema del Antiguo Testamento. El primer tema que nosotros vemos acá es Dios planeó y creó. Satanás se rebeló y corrompió. El hombre cayó y se perdió. Y Cristo redimió y edificó. Prácticamente estos 4 temas se componen de 4 verbos que nos van a ayudar a ver el carácter de Dios, a ver el propósito de Dios, la línea en que esto se fue dando. En la primera parte dice Dios planeó y creó. Conocemos parte de lo que la Biblia nos dice, que Dios hizo un plan en la eternidad pasada que a él le satisfizo. Luego, al hacer el plan, él creó, hizo la creación. Lo vemos ahí a partir de Génesis 1:1. Y en esta creación hizo al hombre. En Génesis 1:26 dice que él hizo al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Entonces ahí podemos ver los 2 primeros verbos. Dios planeó y creó. La segunda parte o el segundo tema dice Satanás se rebeló y corrompió. Debemos de también recalcar mucho esto. El enemigo de Dios siempre ha hecho algo en la historia. Y lo primero que hizo fue que se rebeló. Él estaba a cargo de la adoración, pero él quiso ser más que Dios. Él quiso establecer su trono sobre Dios y él prácticamente contrató a muchos para esta rebelión. Esto nos lo habla en Isaías. También en esta parte no solamente se rebeló, sino también corrompió a los ángeles y corrompió al hombre cuando él logró esta rebelión. Y luego está el hombre cayó y se perdió. Conocemos la historia de Adán y Eva. Cómo es que viene Eva, está sola, y luego pues Satanás encuentra la manera de llegar a ella cuando está sola. Prácticamente le ofrece algo. Conocemos la historia de los 2 árboles. Esos 2 árboles, el principio era el árbol de la vida, que era el principio establecido de comer a Cristo, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, que su principio simplemente era el conocimiento entre el bien y el mal, y era prácticamente el árbol de la muerte. Entonces cuando Eva come del fruto, luego le da a Adán, es conocida la historia que ellos prácticamente absorbieron el veneno de Satanás. Tenían un problema porque habían caído, pero también vemos acá que el hombre de alguna manera se corrompió con el pecado, porque el pecado llegó a formar parte de él. Entonces, hermanos, debemos de concientizar sobre esto. La función que tuvo aquí el pecado es terrible, ¿verdad? La condición en la que el hombre cae, en la condición en la que el hombre entra, y prácticamente el hombre es apartado de Dios. Entonces, el hombre cayó y se perdió, ¿verdad? Todo su ser se perdió. Luego el otro título es Cristo redimió y edificó. Y en esta parte empezamos a ver la redención desde Éxodo, cuando los hijos de Israel están cautivos en Egipto. Vemos ahí que prácticamente esta esclavitud le sirvió al Señor para mostrarnos su redención a través del Cordero Pascual. Pero ahí empezamos a ver la redención de Cristo, empezamos a ver el tipo de Cristo, cómo Cristo iba a venir a salvar a su pueblo. Pero también se nos puede olvidar una parte que los cristianos hoy en día la pasan inadvertida, que es la edificación.
Hermanos, en la construcción del templo vemos el deseo del Señor, que es la edificación asimismo de un templo para el Señor. Entonces ahí podemos ver los 4 temas en los que está fundamentada toda la Biblia. Debemos de recalcar mucho eso en los jóvenes. Entonces vamos ahora un poco más adelante, vamos a ver, dice el tema del Nuevo Testamento, y eso es muy importante verlo. ¿Cuál es el tema del Nuevo Testamento? Prácticamente el Nuevo Testamento es lo que sigue al Antiguo Testamento y nos va a mostrar la línea en la que el Señor viene y redime al hombre a través de que Él se hace hombre, tiene un vivir humano maravilloso, va a la cruz, termina con todos los aspectos negativos, le da luego Él se hace el Espíritu que da vida y al entrar en resurrección, luego en su ascensión, Él llega a ser Señor de todas las cosas. Pero es importante ver el aspecto de que la redención era completa, es decir, la salvación del hombre se iba a efectuar de manera completa. Y dentro de esto, cuando Él entra en sus discípulos, entonces se da la manera que Él edifica a sí mismo un templo. Y esto es maravilloso de ver en la Biblia, porque el Señor no solamente redimió, sino que Él edificó algo más allá. Y definitivamente el propósito de Dios es edificarse a sí mismo en su pueblo. Es importante ver esto en el tema del Nuevo Testamento. Hermanos, a veces nos quedamos muy cortos porque podemos asumir que el tema del Nuevo Testamento solamente es Cristo. Y realmente Cristo es el tema central del Nuevo Testamento. Pero si lo completamos de mejor manera y si vemos de una buena manera, el tema del Nuevo Testamento es Cristo y la iglesia. El Señor manifestó su deseo a través de todos los libros de la Biblia. Por ejemplo, en Génesis vemos que Adán se sentía solo. Eso era Cristo con una necesidad. Vemos también a Isaac y a Rebeca. Siempre había un complemento para estos hombres. Y esto no era nada más que el deseo del corazón de Dios. El Señor anhela hoy obtener una novia. Entonces el tema del Nuevo Testamento es Cristo y la iglesia. Y eso debemos de apreciarlo. Debemos de explicarlo muy bien en la reunión que tengamos con los jóvenes, porque es importante que ellos comprendan el complemento de lo que Dios es. Dios no está aquí solamente por un deseo unipersonal, sino que está con el deseo de unirse a la iglesia y que esta iglesia se una a Él y que prácticamente ellos al mezclarse lleguen a ser la nueva Jerusalén. Entonces alabamos al Señor por el pensamiento central de la Biblia, Cristo y la iglesia. Alabado sea el Señor. También tenemos acá un panorama completo de lo que la Biblia nos ofrece. Vamos al numeral 3, dice subdivisión de la Biblia según su estructura. Y luego tenemos el Antiguo Testamento, el 1, el Pentateuco, 2, la historia, 3, Salmos, 4, los libros de los profetas. Y como vamos un poco rápido, quiero decirles que el Antiguo Testamento se divide en el Pentateuco en lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los libros de historia que van a ser desde Josué hasta Esther, los salmos que tienen que ver con salmos, proverbios, eclesiastés y cantares, y tenemos los libros de los profetas. Por ejemplo, están los de antes del cautiverio, que son Abdías, Joel, Jonás, etc. Luego están durante el cautiverio, que fueron los libros de Daniel y Ezequiel, y tenemos los libros después del cautiverio, que son Ageo, Zacarías y Malaquías. Luego, en la división del Nuevo Testamento, que es el B, tenemos los 4 evangelios, tenemos los hechos de los apóstoles, tenemos las 21 epístolas, estamos hablando desde Romanos hasta Judas, y por último tenemos el libro de profecía. Y luego podemos dividir la Biblia entre la historia y la experiencia. Es importante que nosotros llevemos en cada una de las reuniones que tengamos por separado con los jóvenes, llevemos no solamente a los jóvenes a conocer, digamos, los esquemas que se utilizan en la Biblia, sino que debemos de llevarlos a la experiencia, es decir, compartir con ellos los tiempos que puedan ser de una expertise para cada uno de ellos. O sea, ellos tienen que tener contacto con Dios a través de las escrituras. Entonces, esto que acabamos de hacer solamente es un panorama, pero lo importante es encontrar la manera que los jóvenes puedan obtener el máximo de vida en la Biblia a través de cada uno de los temas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Luego, en los demás numerales, solo quiero recalcar que también el pueblo judío ha hecho algunas divisiones. Por ejemplo, el pueblo judío lo divide entre el Pentateuco, los libros de historia, los salmos y los libros de los profetas, ¿verdad? Que también cabe recalcar que Jesús hizo alguna vez alguna división de esos libros. Entonces, hoy debemos de considerar
tanto el pensamiento central del Antiguo Testamento, el pensamiento central del Nuevo Testamento, pero el pensamiento general de la Biblia y esta división que nos hace tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero esto es con el fin de que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor, que Él pueda avanzar en medio de nosotros. Luego, hermanos, vamos ahora a la lección número 4. Y la lección número 4 nos habla acerca de la diferencia que existe entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Dice además los libros apócrifos, las revelaciones falsas y las traducciones. Dice en el número 1 la diferencia que existe entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. A, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, los dos pactos que Dios hizo con el hombre. Debemos de acentuar diferentes palabras que se utilizan para poder explicar eso. Primero, la palabra promesa, ¿verdad? La palabra promesa quiere decir algo que yo le prometo a alguien, que le digo algo a alguien que voy a hacer. Sí, ese es el primero. Luego también tenemos que ver la palabra juramento. Cuando uno le promete algo a alguien, prácticamente luego le jura, ¿verdad? Que lo va a hacer para asegurarlo. Luego tenemos el título, el pacto, que este pacto es después del juramento. Y por último tenemos este título que es el testamento, o alguien que va a tener un testado. Este tiene que ver con algo que ya se formaliza después de la muerte de alguien. Entonces podemos ver que Abraham recibió una promesa. Esta promesa es que a él, a los hijos de él y prácticamente a su descendencia le iba a llegar la bendición y que iba a llegar a ser padre de multitudes de naciones. Pero también podemos ver ahí un juramento y podemos ver tanto en esta promesa como en este juramento, que el Señor lo establece a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento vemos como una sombra y figura que luego en el Nuevo Testamento es cumplido. Entonces me llama mucho la atención porque esto denota la fidelidad de Dios en su carácter. Lo que Dios prometió, lo que Dios juró, prácticamente no solamente se quedó en un juramento, sino que Él inmediatamente lo convirtió en un pacto. Él estableció su pacto en el Antiguo Testamento, pero iba a venir un mejor pacto. O sea, iba a venir el Nuevo Testamento, el nuevo pacto que era mejor que el anterior. Y esto es maravilloso porque al final se convirtió en algo que el Señor nos legó después de su muerte. Ustedes se recordarán que un testamento, para que se lleve a cabo, debe existir una muerte, es decir, alguien debe de morir. Y en este caso el Señor Jesús murió en la cruz. Y Él lo que hizo fue que prácticamente nos legó todo lo que Él mismo es y todas sus riquezas. Y bendecimos al Señor por esto. Entonces, la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es la forma en que el pacto se establece y que se lleva a cabo a través de lo que el Señor hizo. Recordamos que cuando Jesús, antes de morir, fue a cenar con sus discípulos, Él les dio un nuevo pacto. Él estableció un nuevo pacto que Él iba a cumplir. Entonces, alabo al Señor porque esto nos muestra la fidelidad del Señor, y este pacto es un pacto que llega a ser un pacto eterno. Entonces, ahí podemos ver alguna diferencia entre lo que es el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, el primer testamento, el Antiguo Testamento, prácticamente fue algo que tuvo que quitarse, que fue abolido, que ya no tenía vigencia, porque ese primer pacto fue establecido a través de animales. Pero vino alguien, este es el Señor Jesús, que murió y dio su sangre por cada uno de nosotros. Esta sangre es maravillosa porque simboliza la redención completa que Cristo hizo y prácticamente es el símbolo del nuevo pacto. Recordemos el versículo que nos habla acerca de que cuando nosotros tomamos los elementos de la mesa, esto significa que estamos venerando ese nuevo pacto entre Dios y el hombre, que es un pacto eterno. Aleluya, alabado sea el Señor, que hoy podemos decir que el antiguo pacto ha sido abolido, que ha sido quitado, pero el nuevo pacto sigue en vigencia y Él lo va a llevar a cabo hasta en su segunda venida y hasta la eternidad con el hombre. Alabamos al Señor por eso, hermanos. Luego vamos ahora un poco más adelante. Vamos al literal 2, dice los libros apócrifos.
Fíjense que digamos, en la historia de la humanidad, la Biblia siempre ha sido un tema de, digamos, de argumentos válidos y no válidos. Ha habido muchas disputas y peleas debido a que no se han puesto de acuerdo. Sin embargo, nosotros debemos de ir a la Biblia y debemos de ir a la historia y considerar toda la historia para afirmarle a los jóvenes cómo es que nuestra Biblia, nuestra querida Biblia, es algo real, es algo tangible y que se puede comprobar a través del tiempo. Entonces existen hoy en día 14 libros apócrifos. Se les llama apócrifos porque en la traducción se cree que estaban ocultos, que pues no los aceptan. ¿Y quienes no los han aceptado? Prácticamente en la historia han habido algunos concilios. Y estos concilios han revisado las diferentes versiones de la Biblia y las diferentes formas en que han sido escritos. Entonces, la versión, por ejemplo, Septuaginta del Antiguo Testamento es una traducción, dice acá, que del hebreo al griego se hizo en el año 277 a.C. Y esta traducción de la Septuaginta determinó los libros que habían en el Antiguo Testamento, que en aquel entonces eran 22. Y no había ninguna refutación porque algunos eruditos de la Biblia estudiaron plenamente cuáles eran esos libros del Antiguo Testamento y luego algunos se dividieron entre primer libro y segundo libro, como fue, por ejemplo, el caso de Crónicas, ¿verdad? Y al final llegaron a ser los 39 libros que hoy conocemos. Ahora, hay un historiador llamado Josefo, que era un judío de mucha autoridad, que nació en el año 37 después de Cristo, que él dijo: nosotros, los judíos, no somos como los griegos, que tienen muchos libros que difieren y se contradicen. Nosotros tenemos únicamente 22 libros, incluyendo todos los escritos pasados que han sido reconocidos como libros divinos. Entonces, a través de la historia, estos libros han sido reconocidos como divinos y en el caso de los libros, estos 14 apócrifos no han sido reconocidos por los concilios ni por los historiadores, ni por los eruditos de la Biblia. Entonces, hoy debemos de reconocer que la historia misma nos da fe que estos libros no han sido reconocidos. Ahora, Josefo fue uno de los historiadores. Luego tenemos también la prueba de Cirilo, que él era un erudito de Jerusalén que nació en el año 300 después de Cristo, que dijo: les pido que lean las Sagradas Escrituras, los 22 libros del Antiguo Testamento, los cuales fueron traducidos por los 72. Entonces vemos acá en el caso de Cirilo que él también afirmó que habían 22 libros, o sea, no incluían a los libros apócrifos, ¿verdad? Aunque muchas personas pues han querido incluirlos y esto es importante reconocerlo. También el Señor Jesús junto con sus apóstoles no reconoció nunca los libros apócrifos porque nunca